Ahí. Muy buenas, bienvenidos todos los participantes, Abdiel que nos acompaña de manera virtual y los demás que están aquí de forma presencial. Esta es la mesa número 37 en la cual tendremos la presentación de dos libros. El primero titulado Pensamiento crítico, ensayo sobre la filosofía de la liberación y de colonialidad. Y el segundo sería Enrique Dussel y la crítica a la modernidad. Los dos son de Abdiel Rodríguez que nos acompaña de manera virtual, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con las ponencias, las presentaciones. Para seguir el orden, yo soy el moderador, Aarón Jacob Cordero Gamboa, y tendremos la presentación en el siguiente orden. Primero, don Julio Minaya, que está aquí, nos acompaña. De segundo sería Esteban Aguilar, y de último sería Abdiel, para que nos pueda dar sus comentarios sobre su libro. Igual vamos a tener al final un tiempito para preguntas. Cada uno dispondrá de aproximadamente 20 minutos para realizar su exposición y al final realizaremos las preguntas. Entonces, si quiere empezamos, don Julio. Puedes venir para acá para que quede grabado. Gracias. Igual ahí te aviso, pero te faltan 5 minutos. Sí, cómo no, no. Pues muy buenas tardes. Muy contento con poder contemplar así a distancia a nuestro querido colega y amigo Abdiel Rodríguez Reyes, que por razones obvias, porque conocemos de lo que está ocurriendo en Panamá, no pudo estar presencialmente. Para él fue un duro golpe porque tenía mucho entusiasmo compartir con nosotros estos momentos del Congreso. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo a Abdiel. Pues bien, se trata de un libro del profesor Abdiel Rodríguez Reyes, que se titula Pensamiento crítico, ensayo sobre la filosofía de la liberación y de colonialidad. Abdiel Rodríguez Reyes, profesor del Departamento de Filosofía e investigador en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Panamá. Estudió en la Universidad de Panamá y la Universidad del País Vasco. Realizó una pasantía de investigación en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, UNAM. Presidente de la Asociación Centroamericana de Filosofía 2017-2018. Director de la revista Filosofía y Sociedad y de Filosofía de la Liberación. Ha publicado los siguientes libros: Los espíritus contrapuestos, Maquiavelo y lo clásico. Y junto a Miguel Montiel Guevara, compiló y editó El pensamiento crítico de Ricaurte Soler. Pues bien, breves pinceladas para que sepan de quién vamos, de quién es el autor de este libro. Con el pasar del tiempo, va perdiendo interés en los países latinoamericanos la pregunta sobre si existe en la región un pensamiento filosófico digno de su nombre. Estas y otras preocupaciones afines están llamadas a desvanecerse en la medida que, libre de complejo de inferioridad a causa del eurocentrismo reinante, las y los cultivadores de la filosofía se deciden a emplear el logos que tanto Europa como Estados Unidos reclaman como patrimonio exclusivo. Precisamente, libros como Pensamiento crítico, ensayos sobre filosofía de la liberación y de colonialidad, concebido por el filósofo panameño Abdiel Rodríguez Reyes, constituyen muestras fehacientes del vigor intelectual y el empoderamiento teórico desalienador que caracteriza la producción filosófica de la región en las últimas décadas. Este trabajo del doctor Abdiel Rodríguez viene a enriquecer el acervo bibliográfico de la literatura filosófica latinoamericana. Aquí están reunidos textos preparados para varios coloquios y seminarios destinados a varias universidades. No oculta que sus ensayos tienen siempre como telón de fondo el compromiso político, donde sobresale su interés por, cito, la liberación epistémica de las ataduras de la modernidad capitalista. Aboga, en efecto, por el diseño de alternativas plurales que favorezcan un, cito, horizonte abierto a lo nuevo y distinto,
reconociendo nuestras tradiciones, experiencias y manifestaciones de lo encubierto por la modernidad capitalista. El autor no soslaya la actual crisis del sistema económico-social, pero más allá de esto, tiene la convicción de que en la actual encrucijada por la que atraviesa la humanidad, la mayor preocupación debe dirigirse a una problemática mucho más profunda y abarcadora. Para nuestro autor se trata de una crisis de tipo civilizatorio, dentro de la cual, cito, el ego individual y el neoliberalismo han demostrado su incapacidad de resolver los problemas. Cierro la cita. Problemas de por sí complejos y urgentes, ante los cuales hay que diseñar soluciones radicales. Entre estas problemáticas sobresale el colapso de tipo ecológico que nos abate, donde la madre tierra o Pachamama se convierte en víctima del extractivismo minero. Ahora mismo lo que está ocurriendo en Panamá, ¿verdad? De la contaminación de los suelos, ríos, mares y océanos. Pero esta lucha que tiene frente a sí a potencias mundiales armadas con tecnologías sofisticadas para explotar los recursos naturales hasta su total agotamiento, ha de ser vista dentro de un marco o dimensión mayor. Pues si bien hay que liberar al planeta de la explotación a que lo somete la ilimitada voracidad del capital, no menos hay que incluir también, por ejemplo, a las mujeres que sufren los rigores del patriarcado entronizado en nuestros entornos socioculturales, al indígena y al negro marginados en nuestras sociedades, caracterizada por la exclusión social y por desigualdades irritantes. Esto lleva a nuestro autor a plantear la urgencia de adoptar el pensamiento crítico creativo como alternativa teórica y práctica. Dentro de su óptica se impone incluso la necesidad de diseñar un horizonte utópico, de crear formas de luchas políticas basadas en ideales liberadores que procuren la transformación social de corte revolucionario. Y en este sentido, Rodríguez tiene sus preferencias teóricas y las declara al decir, cito, en estas breves páginas queremos tejer comunidad, desde la urgencia del pensamiento crítico, pasando por la filosofía de la liberación y la de colonialidad, que se van a las raíces del problema, indagando en las herencias coloniales y la desigualdad producida por un modo de producción depredador de sí mismo. Así es el sistema capitalista, prosigue. Se come sus periferias y deja por último su propia cabeza. Tenemos que diseñar otro mundo digno, de vida plena. Termina la cita. Tres son los ejes temáticos centrales en que descansa la obra del pensador panameño: pensamiento crítico, filosofía de la liberación, pensamiento decolonial. Y frente a la disputa entre modernos y posmodernos, Rodríguez también asume sin titubeos una postura. Cito, un poco lo que el filósofo Enrique Dussel llamó a finales de los 80 transmodernidad, una nueva edad del mundo, un proyecto civilizatorio para encarar a la modernidad capitalista eurocéntrica por una vida digna en comunidad. Cierro cita. El doctor Abdiel Rodríguez Reyes es profesor de filosofía, es investigador en su universidad, su alma mater, Universidad de Panamá. El libro que nos ocupa está relacionado con los resultados de su tesis doctoral en el País Vasco. El filósofo centroamericano presenta una serie de matizaciones acerca del pensamiento crítico. En primer término, su carácter creativo y contestatario. Pone como ejemplo la pasada pandemia de COVID-19, que puso al desnudo las abismales desigualdades sociales, llevando a un extremo la crisis de todo el sistema social económico. Para él, pensar críticamente la realidad implica encarar la problemática en toda su radicalidad. Conlleva, cito, traducir lo que nos acontece en ideas y conceptos, con el fin de formar conciencias a partir de esas experiencias. Todos y todas queremos reproducir y afirmar la vida. Queremos un buen vivir, pero ese objetivo no está a la vuelta de la esquina. Hay que transformar la realidad para diseñar entonces ese mundo en el que quepan muchos mundos.
aquel donde se respete la pluralidad ideológica, cultural, etcétera. Termina la cita. Nuestro autor concibe la decolonialidad como crítica de la colonialidad. Cito, ese es nuestro punto de partida. La colonialidad es una hidra, tiene varias cabezas. La colonialidad del ser, del saber, de la naturaleza. Si le corta una de sus cabezas, le nacen otras. Por eso hay que cortarle todas las cabezas sin darle la oportunidad de que nazca más. Termina la cita. El filósofo emplea varias páginas para referir los aportes fundamentales de los impulsores de la teoría decolonial, iniciando con Aníbal Quijano y sus análisis de la colonialidad del poder. En cuanto a Walter Mignolo, opina que constituye una de las figuras centrales de la filosofía decolonial, poniendo de relieve que, si bien la colonialidad como vertiente teórica es reciente, como práctica cultural, social y política, tiene como mínimo 500 años, por lo que la colonialidad y la modernidad nacen al mismo tiempo. Es por esta razón que en una entrevista concedida por Aníbal Quijano en 1991, este sostiene la tesis de que América Latina, la modernidad y el capitalismo nacieron el mismo día. Termino la cita. Otro de los referentes del pensamiento decolonial, según Rodríguez, es Ramón Grossfogel, de la Universidad de Berkeley, quien se ha caracterizado por su sentido crítico al interior del colectivo, con cuya actitud cuestiona incluso determinadas posturas de Mignolo y de Quijano. Su postura antiespañolista lo lleva a defender los esfuerzos de Cataluña y del País Vasco por independizarse allá en España. Por otra parte, Rodríguez enfatiza la relevancia teórica y conceptual del denominado giro decolonial, acuñado por el puertorriqueño Nelson Maldonado Torres, quien ha trabajado el tema de la colonialidad del ser y se ha esforzado por poner en evidencia el destacado rol jugado por Frantz Fanon en tal sentido. El autor le sale al frente a los que piensan que el pensamiento decolonial es ajeno a Latinoamérica. Dice, muchos piensan equivocadamente que la decolonialidad es una creación estadounidense. Algunos de los referentes trabajan en Estados Unidos, pero esto no es razón suficiente para decir que es hechura de la inteligencia estadounidense. Creo que la práctica decolonial surgió de las propias contradicciones a partir del encubrimiento de América en 1492. Termino cita. Nuestro filósofo dedica algunas páginas a dilucidar lo que denomina tensa relación de la decolonialidad con el progresismo latinoamericano. Ya había ponderado la enorme complejidad y diversidad presente entre las posturas de los constructores principales de la teoría decolonial. El doctor Rodríguez refiere dos fraccionamientos que se han operado dentro de la decolonialidad. La primera tiene que ver con sus posturas, con las posturas asumidas de cara a la crisis venezolana. La segunda, respecto del caso de Bolivia. Frente a estas situaciones, no hubo consenso dentro del colectivo. El autor hace una parte para dilucidar la categoría propuesta por Enrique Dussel y que denomina transmodernidad, donde el principal exponente de la filosofía de la liberación expresa su proyecto político. En este esfuerzo teórico por construir el novedoso concepto de transmodernidad, Dussel parte de una recia crítica a la categoría de posmodernidad, tomando como base las formulaciones teóricas de Lyotard, Bátimo y otros pioneros de dicha teoría. El concepto de transmodernidad engloba el conjunto de horizontes alternativos que se construyen desde ya, pero cuya concreción material va más allá de la modernidad. Se trata de una nueva perspectiva, cito, donde la vida sea el eje articulador de un sentido histórico distinto al de la modernidad capitalista. A ese horizonte de vida Dussel lo llamó transmodernidad, su gran proyecto filosófico político, el cual consiste, como señaló en el tomo 1 de Política de la Liberación, en un giro descolonizador. El autor aclara que Dussel, desde finales de la década de los 90, ya enfatizó la necesidad de formular un principio material en la reflexión. Tal principio es la reproducción de la vida. Con las herramientas conceptuales y teóricas antes señaladas,
Rodríguez se adentra en el análisis de lo ocurrido en su país. Argumenta que Panamá ya se liberó en cuanto a enclave colonial del Imperio del Norte, pero cree que eso no basta. Cito, debemos seguir liberándonos de las viejas y nuevas ataduras, pues el imperio no escatima esfuerzo en ejercer su poder. Abya tiene la necesidad de las cadenas de la modernidad capitalista. La liberación es, pues, el tema que con urgencia debemos discutir desde el pensamiento crítico. Termino esa cita. Estamos terminando. Se advierte en este libro la inspiración del autor en lo supuesto teórico básico del marxismo como doctrina que aún puede irradiar luz de cara a los afanes presentes por transformar las estructuras injustas y antiecológicas de nuestras sociedades. La pertinencia actual de la teoría de Karl Marx la expresa el autor en estos términos. Pertenecemos al mundo postcolonial y no al de los países industrializados como Inglaterra y Estados Unidos. Cuando leemos El Capital, tenemos la tarea de asumir nuestra realidad como elemento central de una lectura que nos permita descubrir la riqueza de este libro desde Abya Yala. Compartimos la totalidad del sistema, pero las condiciones no son las mismas en los países industrializados con su estado de bienestar que en los países periféricos, en donde no contamos con las mismas garantías. Hay que tener en cuenta estos matices para apreciar la riqueza del pensamiento de Marx en su justa dimensión. Termina la cita. La investigación llevada a cabo por Rodríguez Reyes constituye, sin duda, un aporte para el abordaje de las reflexiones teóricas que han emergido como resultado del despliegue del pensamiento filosófico liberador de Enrique Dussel y de la teoría decolonial impulsada por Aníbal Quijano, Guatemignolo, Ramón Gross-Piguel. Agradecemos la presente contribución del profesor y filósofo panameño, doctor Abdiel Rodríguez Reyes, orientada a esclarecer, enriquecer y divulgar el pensamiento filosófico y político en nuestra región. Muchas gracias. Un momento antes de continuar, Abdiel, estaba viendo que estabas intentando entrar desde otro dispositivo. Si gustas, lo puedes intentar ahora. Te damos Ok, sí, voy a intentarlo, pero continuemos. de acuerdo, sí. Entonces, si gusta, puede venir acá y continuar. Estamos ahí. Sí, lo veo. Bueno, buenas tardes. No puedo sentar. Si quieres, nos acomodamos. Ahí está. Lo dejamos para que quede más cómodo, agarrar el espacio. Listo, listo, listo. Bueno, la hiperactividad no lo deja. Sí, tranquilo. Bien, Perfectamente. ahí estamos, ahí está ingresando. Bien, de acuerdo. Ahí te ves bien. Si no, Sí, sí, sí. seguimos por acá. Ahí, listo. Ahí, listo. Bien, bueno, buenas tardes. Y bueno, mi nombre es Esteban Aguilar. Bueno, iniciar, una lástima que Abdiel no pudiera venir, ¿no? Ya no le íbamos a llevar de fiesta y todo, ¿no? Pero no se pudo, ¿no? Pero justo estos días, pensando en este libro, porque Abdiel me lo hizo llegar ya hace unas semanas, y no habríamos pensado que la presentación del día de hoy, la presentación de este libro, eh, podría terminar siendo una especie de homenaje póstumo a Enrique Dussel, ¿no? Y bien, ¿verdad? Abdiel y yo compartimos en la Asociación de Filosofía y Liberación y hemos trabajado, ¿no? Algunas cuestiones donde
esta situación en específico, pues claro que afectó el ánimo y afectó el trabajo, ¿no? que estábamos pensando realizar. Y hay una cuestión dentro de la obra de Dussel, dentro del trabajo que presenta Abdiel, porque Abdiel en el texto nos dice una cuestión que es bastante valiosa y es eh, un, una forma de pensamiento, una teoría filosófica, una construcción de este tipo. Se encuentra viva en tanto tiene un proyecto, ¿no? O sea, una teoría filosófica o una corriente cuando se transforma en moda, y es en moda por ser moda, eh, si carece de un proyecto, pues no va a fructificar. Y la obra de Dussel tiene un proyecto, ¿no? Presenta un proyecto. Y Abdiel menciona una cuestión en el libro que a mí me resulta importantísima, y es que el proyecto filosófico, el proyecto político, ético que está en la obra de Dussel, continúa en quienes, ¿verdad? Adoptando el mismo proyecto, con sus matices, con sus diferencias, construyen a partir de ahí. El proyecto no muere. O sea, la filosofía de la liberación de Dussel, porque también vamos a entender que hay otras filosofías de la liberación, ¿verdad? Es un proyecto que en sus estudiantes y en quienes continúan con su obra, el proyecto sigue vivo. Y eso le da un valor. Y un valor que posiblemente no nos habíamos animado a pensar aún en ausencia de el filósofo argentino, mexicano, ¿no? Entonces, de ahí es que me interesa partir esta presentación del libro de Abdiel, entendiendo que en personas como él, el proyecto continúa, ¿no? Y el proyecto continúa y la reflexión en tanto el otro y en tanto la afirmación, la reproducción, la reafirmación de la vida continúa, ¿no? Y en manos de muchas otras personas. Él menciona en el libro a Katia, ¿no? A la que hace referencia constantemente también. Pero además, en el libro también Abdiel nos menciona a quien fuera también en vida uno de los grandes colaboradores y amigos de Enrique Dussel, que es otro profesor nuestro, Franz Hinckelhammer, ¿no? Que también este año partió, ¿no? Entonces, pues de nuevo, resulta que encontrarse en estos días que estábamos revisando el texto de nuevo, preparando la presentación, pensando en ello y ver la constante referencia de Abdiel también a Hinckelhammer, nos hace pensar de nuevo esto, ¿no? Y nos hace de nuevo pensar en esta afirmación de Abdiel respecto al proyecto, ¿verdad?, intelectual de estas personas. Bien, entrando al libro, el libro de Abdiel, y hay cosas en las que no me voy a meter mucho porque si no, después de que va a hablar Abdiel, es primero, en primera entrada, uno podría considerarlo una guía de lectura sobre la obra de Enrique Dussel. Sin embargo, ya después de terminarlo, después de volverle a dar vuelta, después de revisarlo, es más que eso, ¿no? Encontramos un capítulo introductorio, un estado de la cuestión donde nos dice toda esta gente ha escrito sobre Dussel y es bastante valioso, porque a la hora de poder entrarle a la obra podemos encontrar que Abdiel nos dice, bueno, toda esta gente ha escrito, ¿verdad? Lo que a la vez también nos da la posibilidad de acercarnos a quienes continúan el proyecto. Pero ya después, cuando nos presenta lo que él llama una hipótesis de lectura, ¿verdad?
nos empieza a orientar un poco en cómo irnos acercando, incluso en las diferencias que pueden haber entre diversas personas de la forma en que podríamos entender esta hipótesis de lectura. Eh, si bien nos plantea una primera parte de la obra de Dussel que se concentra en la cuestión teológica, ¿verdad? Y en la cuestión histórica, que también lo encontramos cuando tomamos el libro de la filosofía de la liberación y Dussel nos pone de cabeza la historia y nos pone a cuestionarnos el eurocentrismo bajo el cual parte, ¿verdad? Muchas veces la forma de contar la filosofía, ¿no? Vamos a la parte más importante y la parte central igual en el libro de Abdiel, y es lo que, y como menciona el mismo Abdiel, es una similitud a la forma de comparación que hace de lo que para Aristóteles era la filosofía primera, y es la ética. Y en Dussel encontramos un proyecto ético, una propuesta ética en su obra, ¿verdad? Que incluso Abdel, discrepando con otras personas, incluso en el marco de un seminario permanente de filosofía de la liberación que se organiza dentro de AFIL, ¿verdad? Nos menciona la posibilidad de cómo leer y cómo acercarnos a la lectura de esta producción ética en Dussel. Pensando primero en los libros de la ética para la liberación latinoamericana, ¿verdad? Pero luego también enfocándose en un libro gigantesco que nos tiene Enrique Dussel, lo que llamamos el libro amarillo, la ética, el libro grandote que es la ética en la edad de la globalización y la exclusión. Pensar el proyecto ético, y aquí Abdiel nos lo muestra bien, ¿verdad? Se concentra precisamente en esto. Lo que incluso va a ser el último capítulo de este libro, que es la cuestión de la reproducción y la reafirmación de la vida. Y qué vida es esta también la que nos lleva a cuestionar y lo lleva a preguntar dentro de una cuestión crítica. Posteriormente nos va a hablar sobre la política de la liberación, ¿verdad? Una política completamente relacionada a su ética de la liberación, ¿verdad? Una política que no se puede entender fuera de ese compromiso ético. Y previo a esto ya nos había hablado también de la metodología y lo que Dussel llamaba la analéctica, ¿verdad? Esta superación de la dialéctica hegeliana centrada en el reconocimiento del otro y la otra. De romper la noción de totalidad y desde la exterioridad, ¿verdad? Construir, ¿verdad? Ya como Dussel nos había hablado en el libro de la filosofía de la liberación, como desde dónde nace la filosofía, una filosofía que nace desde la periferia, ¿no? Esta hipótesis de lectura que posteriormente nos lleva a la economía y a la lectura sobre Marx y a los textos que hace Dussel sobre Marx, ¿verdad? Los libros publicados en siglo XXI, ¿verdad? El Marx desconocido, El último mar, la lectura de los Grundrisse, ¿verdad? Y finalmente las metáforas teológicas de Marx, ¿verdad? Que es un libro bien atrevido, ¿verdad? El mismo Dussel en algún momento nos decía que le había generado roncha con algunos marxistas también, ¿verdad? ¿Cómo vamos a encontrar metáforas teológicas, verdad? Pues bueno, ¿verdad? Un libro que nos presenta esto, pero esta hipótesis de lectura que plantea Abdel finalmente nos lleva al título del libro, nos lleva al título del libro y a esto, la crítica a la modernidad. Y hace una diferencia importante, ¿verdad? De lo que es la crítica a la modernidad y la crítica de la modernidad. En algún momento se mencionaba la crítica interna que podía hacerse desde Europa a la modernidad, o sea, que no cuestiona, ¿verdad? Realmente la estructura bajo la cual se construye la modernidad misma, a una crítica a la modernidad, que es la que se concentra en la obra de Dussel. O sea, una crítica que además, porque además nos separa el libro en dos cuestiones que me parecen muy valiosas. Hablar respecto a la crítica, porque la crítica que se plasma finalmente los intereses políticos deja de ser crítica,
¿verdad? Menciona Abdiel en el texto. Más bien es una crítica que se construye desde la exterioridad misma, ¿verdad? Para poder ser crítica. O sea, una crítica que realmente es crítica en tanto es disidente, ¿no? Y no cómplice, ¿verdad? Y aquí es donde se vuelve importante, porque vemos los giros políticos de tanta gente que termina llegando al poder con un discurso muy crítico y se acopla y por lo tanto pierde esa consistencia crítica, ¿verdad? ¿Verdad? Que al final, acercándonos al texto de las 20 tesis de política de Dussel, fetichiza el poder, ¿verdad? En tanto pierde esa crítica. Esta crítica claramente tiene que entenderse desde esta postura al momento de mirar a la modernidad, ¿no? Contemplar entonces, ¿verdad? Esos elementos de la modernidad, ¿verdad? Que tienen que ser criticados y que se concentran, como bien mencionaba ahora Julio, ¿verdad? En ese nacimiento de la modernidad en el momento de la conquista, en el momento de la colonización, en el momento del genocidio que se perpetra en esta parte del mundo. Esta crítica, sin embargo, tenemos que entenderla, que no es una crítica que dice, bueno, agarremos todo lo de la modernidad y tirémoslo a la basura, como alguna gente podría pensar. De ahí el concepto de transmodernidad, ¿verdad? Y el concepto al que Abdiel hace referencia incluso nos dice, bueno, esta autora, que se me olvida ahorita el nombre, la autora española, de la que Abdiel ahora nos va a decir quién era, eh, que incluso habla de este concepto, utiliza el concepto de transmodernidad en otro sentido, ¿verdad? Y tú se le da esta idea de esta otra edad, de esta nueva edad, ¿verdad? ¿Dónde, en qué consiste esta transmodernidad? La transmodernidad y este momento tampoco es borrar de un zarpazo lo que genera la modernidad europea, sino, incluso parafraseando el otro libro de Dussel, de Filosofías del Sur, el momento que dice es dialogar con todo aquello que no sea antiecológico, que vaya en contra de la dignidad humana que se haya producido en la modernidad. De ahí el diálogo fecundo que establece Dussel con la obra de Marx, ¿verdad? Que si fuera evidentemente, como algunos hacen creer, un borrón, una eliminación de la modernidad, pues no hablaría sobre Marx, ¿no? ¿Verdad? Pero no solo esto, dialoga con Apple y critica a Apple claramente, ¿verdad? En su obra. Entonces, no sé cuánto me queda. Ah, bueno, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? En esta obra de Abdiel, entonces, esta profundidad en esta, entonces, crítica a la modernidad, ¿verdad? Concentrarnos en ella y además el acercamiento crítico, porque entonces es no desechar por desechar, pero tampoco repetir por repetir, ¿verdad? No es entonces la lectura sobre estos filósofos y filósofos que ya se han montado, ¿verdad? O que se han sido acomodados en esa cúpula divina, ¿verdad? Donde parece que la crítica es pecado, ¿no? Sino más bien hacer la lectura viendo y valorando este elemento que ya Abdiel mencionaba cuando habla de la crítica, ¿verdad? El desacoplarse. No podemos entonces ignorar también la construcción teórica que se da dentro de una modernidad cuando hay, ¿verdad? Y se funda a través de procesos de colonización. Por lo tanto, ¿verdad? La obra de Abdiel, después de esto, nos empieza a introducir a esa revisión sobre la ética. Nos presenta la obra de Abdiel también, ok, esta es la estructura de la ética, los momentos que nos separa, ¿verdad? Y cuál es ese camino trazado, donde incluso, y esto es importante también, y Abdiel lo menciona creo que desde un principio, bueno, la obra de Dussel es sumamente vasta, o sea, no sabría que ser muy pretencioso para creer que vamos a hacer toda una tesis sobre Dussel y se va a resumir en menos de 300 páginas, no es posible. Entonces se concentra en la ética, que es a donde nos lleva el libro, ¿verdad? Y a dónde, y aquí lo voy a embarcar, ¿verdad? Pero a dónde sería importante que en palabras de Abdiel podamos escuchar ese trazo que hace, ¿verdad? Porque precisamente cuando hablábamos al principio de la continuación de ese proyecto, me parece que los capítulos finales de este libro precisamente van en esa línea. Ya encontramos a Abdiel no solamente haciendo las referencias de Dussel, ¿verdad?
sino en un proceso de reflexión bastante importante. En un proceso de reflexión que además, ¿verdad? En el contexto, porque ahora Julio lo mencionaba, lo que está pasando en Panamá, ¿verdad? Cuando se habla de la reafirmación de la vida, no es una reafirmación de la vida del ser humano ajeno a la naturaleza. Y eso también lo menciona Abdiel en el texto. Incluso hace mucha referencia también a cuando Franz Henkelhammer hablaba del suicidio colectivo, ¿no? ¿Verdad? Donde nuestro afán de utilitarista respecto a la naturaleza nos hace guiarnos, ¿verdad? A, a un suicidio colectivo. Volvemos a repetir lo que decía Franz, ¿verdad? Que claramente responde también a una racionalidad donde el mercado asume el eje central, ¿verdad? Y no es posible pensar desde otro lado. Entonces, precisamente, si entendemos la situación en Panamá, porque además el tema minero es solo la punta del iceberg respecto a todo lo que está pasando. No es gratuito que cuando hablábamos de los países más desiguales de América Latina y mencionamos siempre a Costa Rica, aparece Panamá también entre estos países desiguales. ¿Verdad? Cuando hablamos del crecimiento de la desigualdad, pues República Dominicana es un buen ejemplo también según los datos de CEPAL, ¿verdad? Costa Rica está a la par y Panamá está cerquita en esos crecimientos de desigualdad. Y la reafirmación de la vida va en esa línea, pero también va en esa noción extractivista que hay, que atenta contra la naturaleza, ¿verdad? Y que en efecto no permitiría que ese bien material se ejecute, porque cómo continuar con nuestra idea de reafirmar y afirmar la vida, si la lógica que seguimos, y vamos a volver a Franz, es reproducir lo que él llamaba las máquinas de la muerte. Con eso quisiera cerrar y bueno, muchas gracias y ahí dejamos a Abdiel. Eh, Haciendo observaciones sobre la hora en la que nos encontramos, creo que podría ser prudente darle 25 minutos a Abdiel, entre 25 minutos y media hora, para que pueda conversar, para poder tener 25 minutos, media hora de preguntas al finalizar. Entonces, si estás de acuerdo, puedes iniciar. Ok, bueno, espero que se me escucha bien. Sí, sí se escucha bien. Ok, bueno, primero que todo, muchas gracias eh, a Esteban y a Julio por sus palabras y también agradecer a quienes estén allí presentes. Y bueno, para contarles un poco que esto fue una etapa de trabajo, de muchos años de trabajo. Los dos libros se pueden leer en conjunto como si fuese un mismo libro y que también forman parte de una etapa de mi trabajo intelectual y académico, que son, bueno, aproximadamente eh, 10 años de trabajo dan como resultado esos dos pequeños libritos que inician el tema y que ahora la próxima etapa es otra, es decir, asumir las categorías que están allí implícitas en la obra de Dussel y hacerlas explícitas en mi posterior trabajo como académico, pero no académico en un sentido tradicional del término, usando esta diferenciación que hace Max Horkheimer entre lo crítico y lo tradicional, sino como un académico crítico. Bien, como bien señalaba Esteban, esto nos agarra ante una situación un poco eh, incómoda, por decirlo menos, porque a pesar de que ya teníamos un duelo anticipado, porque sabíamos que el maestro ya estaba con algunas dificultades, la noticia todavía no la hemos podido
superar del todo, al menos yo no lo he podido superar del todo. Y también estábamos con estos libros, salen publicados en Perú. Yo soy panameño, pero estos libros salen publicados en Perú. Y en Perú estábamos también en todo este contexto. Yo he estado dictando un curso de maestría sobre filosofía, sobre problemas de filosofía latinoamericana, y a la vez estábamos trabajando en la Mayor de San Marcos, y estábamos trabajando en la segunda edición de crítica de Enrique Dussel y la crítica a la modernidad. Este libro tiene eh, 284 páginas, y le hemos incluido en unos apéndices 100 páginas más. Pero esto sin contemplar que bueno, que el maestro Dussel iba a morir justo el 5 de noviembre a las 8:50 de la noche. Bueno, de tal forma que tanto el curso como el libro nos agarró con esa noticia, y aparte, bueno, yo tenía planeado ir allá, y en Panamá ahora mismo hay una tensión social que no hemos vivido en los últimos 35 años, producto de la imposición de un contrato minero que tiene al país paralizado. Y además, yo soy chiricano. Bueno, nuestros amigos eh, ticos saben que Chiriquí está más cerca, pero bueno, trabajo en la ciudad de Panamá, de tal forma que yo tenía pensado estar en Chiriquí e irme hacia allá, y eso no se logró. Pero bien, vamos a lo más serio, que sería la cuestión que nos ocupa hoy. Entonces, los dos libros se pueden leer en conjunto. De hecho, el texto más largo que hay en pensamiento crítico, que bien reseñó Julio, el texto más largo y más completo que está allí es el que trata sobre Enrique Dussel. Pero ese texto, como les decía, estos son 10 años de trabajo también, que me invitaban a congresos, a entrevistas, y yo iba trabajando. Además iba desarrollando mi tesis doctoral en el País Vasco, es decir, en una universidad europea que hasta cierto punto todavía mira con cierto recelo a- aquellas propuestas latinoamericanistas. Pero tuve el privilegio de que hice grandes amigos, eh, y me dieron la libertad de trabajar a mi estilo, pero sin perder la rigurosidad. Y yo pude trabajar mis temáticas libremente, y ya, bueno, Dussel había logrado cierto impacto también en Europa, había penetrado fuertemente en Europa, y de tal forma que sus tesis, bien, podíamos discutirlas, pero ya no se podían, diríamos, que invisibilizar así fácilmente, pues, sino que había que discutir seriamente lo que él estaba planteando. Además, yo estudié en el País Vasco con Xavier Insausti y con José María Aguirre Ora, eh, y ellos ya desde los 80 ya conocían a Dussel, y de hecho hay un texto sobre la exterioridad de Dussel que ellos habían publicado en la década de los 90, y que ese texto yo no lo encuentro en ninguna otra parte. Es decir, que ellos ya desde los 80 y 90 incluso habían trabajado con Dussel en un seminario de filosofía latinoamericana que había en Bruselas. Eh, entonces, eh, en Lovaina, que diga. Entonces, había ya cierta relación, y me permitieron trabajar libremente. Entonces, estos dos libros están cruzados por
el pensamiento y la praxis revolucionaria de Dussel. Ahora bien, que corremos el riesgo de que ahora Dussel se convierta en una moda, se convierte en una moda, se vuelva así como una especie de Byung-Chul Han. Bueno, y Dussel, los libros de Dussel son bastante rentables también. Cuando Dussel murió, salieron decenas de memes, las páginas en las que estaban sus obras colapsaron porque aumentó el tráfico. También puede que surjan algunos dusselianos que solamente lo vean como una moda o como si fuese una religión, y tampoco de eso se trata la cuestión. Incluso nosotros decimos que, al menos en mi caso, que hacemos una lectura en algunos casos, autocrítica del maestro. No decimos, voy a hacer una lectura crítica de Dussel porque, porque concibo lo que estoy trabajando hasta el momento, hasta cierto punto, que está todavía a lo interior de lo que él mismo, Dussel, habló que era su propuesta de filosofía, que era un sistema de pensamiento filosófico. Y por lo tanto, como trabajo desde allí, no puedo decir que voy a ser crítico porque tendría que ubicarme afuera del sistema. Por eso yo siempre digo que yo hago una lectura autocrítica, incluso del mismo sistema en el cual yo creo, que en este caso sería la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, que a diferencia de de Franz Inkelammer, otro gran y querido maestro, la diferencia es que ambos son muy sistemáticos, muy profundos y críticos. Hinkelammer quizás no le interesaba un gran sistema de pensamiento. En cambio, a Dussel sí. A Dussel desde 1973, y habría que reivindicar 1973, porque en 1973 él publica su primera obra sistemática, que sería Para una ética de la liberación, es decir, hace 50 años, y a partir de allí, entonces Dussel va a pensar siempre en grandes tratados, habiendo muerto sin poder culminar para haber terminado él propiamente la política de la liberación, porque la política de la liberación, ya el maestro grande y cansado, la terminó colectivamente con sus discípulos más cercanos. Por eso el volumen 3 de la política de la liberación, la crítica creadora, eh, es un volumen de 900 páginas, pero es una obra colectiva, porque ya no podía empíricamente eh, terminarlo. Entonces, Dussel siempre estuvo pensando en grandes tratados. ¿Por qué? Porque él concebía ya desde el 73 que había que hacer un sistema filosófico abierto. ¿Y por qué sistema filosófico abierto? Porque posteriormente también él tomó conciencia de eso, que bueno, eso no puede ser una obra individual, sino que tiene que ser una obra colectiva, comunitaria, pero antes de 1973 ya había publicado varios textos, incluso había publicado eh, en Revista de Occidente, la revista de Ortega y Gasset. Bueno, Ortega y Gasset murió en el 55. Dussel lo habrá publicado ese artículo sobre, creo que el papel de Iberoamérica en la historia mundial, papel de Iberoamérica, ya lo había publicado en el 67, y también
en el 67 había publicado su primer libro, que es La historia de la Iglesia en América Latina. Pero es a partir del 73 que entonces empieza a pensar en esos grandes tratados. De tal forma que nosotros estamos ante una obra de dimensiones colosales. O sea, no importa si estamos o no, ni siquiera entremos en esa discusión de si estamos o no de acuerdo con Dussel, porque por supuesto que sería ilógico decir que Dussel tiene la razón, tiene el monopolio de la verdad. Nada de eso, pues todo se puede, todo está abierto a, a la discusión. Todo está abierto a la discusión y por eso yo planteo una lectura crítica a aquellos que se ubican desde afuera y que eso es la filosofía, leer críticamente a los autores y en el caso nuestro eh, lo hacemos desde forma autocrítica. Bien, también el maestro ha muerto sin ver publicada su estética de la liberación, algo que, algo que no está presente en ninguno de estos dos libros. Es precisamente la estética de la liberación, porque cuando yo terminé ya terminé esto, entonces ya empecé a aproximarme un poco más a la estética de la liberación de Dussel, que está pronto a salir. Debe salir antes que termine el año, bajo ese título, Estética de la Liberación, y probablemente salga en Fondo de Cultura Económica. Y bien, esa va a ser otra preocupación que recorrió toda la vida de Dussel, el tema de la estética, porque am, él cuando tenía 16 años, en 1950, estaba en la Academia de Artes de Mendoza y pintaba muy bien. Pintó un cuadro de un modelo que había ahí en ese momento y hemos estado discutiendo con otros amigos y que bueno, que ese cuadro solamente Dussel con 16 años tiene un desarrollo técnico bastante, diríamos que acabado, algo técnicamente profesional y que también expresaba esas preocupaciones, ese rostro del trabajador, de la persona maltratada por ese trabajo, por el sol, por las vivencias y también una mirada que expresaba hasta cierto punto esperanza. De tal forma que desde los 16 años Dussel ya tenía cierta sensibilidad por un pensamiento liberador, por un pensamiento comprometido eh, con las víctimas, que desde nuestro punto de vista se va a condensar en lo que bien señalaba Esteban, en la ética de la liberación, lo que se conoce como la ética amarilla. Bien, y para no alargarles tanto el cuento, yo considero que la ética amarilla es la obra maestra de Dussel. Vamos a suponer que Juan José siempre decía, yo leo algo que escribieron sobre Dussel y no entiendo nada. ¿Por qué? Porque la tesis de Juan José era que para entender a Dussel había que leerlo en su conjunto. Y como la gente leía algunas de las cosas que salían, eh, no se entendía después cuando escribían sobre eso. Y esa era la tesis de Juan José, que fue uno de sus discípulos más antiguos, que también lastimosamente falleció recientemente, digo hace un par de años. Pero
sí, obviamente no nos va a dar la vida para leer todo y a todos los autores, pero sí yo recomiendo que lean La Ética de la Liberación o La Ética Amarilla, porque es la obra maestra de Dussel. Es más, no, todo mi trabajo casi se centra en esa ética y no he encontrado todavía ningún trabajo que sea sistemático con respecto solo a esa obra. O sea, no hay ningún trabajo que haya profundizado en la ética de la liberación. Ni siquiera mi pequeño librito es una introducción apenas a eso, porque no puedo llegar todavía, no puedo aterrizar todavía en, en las dinámicas y las lógicas del momento material. Apenas estoy tratando de penetrar la tesis central de ese libro. ¿Y por qué dar tantas vueltas sobre eso? Habría que dar tantas vueltas sobre eso porque precisamente esa fue su gran obra maestra, que no podemos nunca desvirtuar, que no podemos pasar por alto y que al final de cuentas, como señalaba Julio y en mi otro, reseñando mi otro texto, es que siempre va a estar allí presente esa utopía, siempre va a estar presente ese ese otro mundo posible. Creo que Dussel, obviamente, Dussel fue un pensador eh, polemista, es decir, escribía algo y eso era para polemizar, pero también fue alguien que nos enseñó a pensar con dignidad, aún yendo a contracorriente. Por ejemplo, pensemos en el marxismo de Dussel, que tampoco se ha estudiado mucho, o lo que se conoce como el Marx de Dussel. Podría, eso no está en el libro, pero está en otras investigaciones que ya estoy adelantando. Puede haber unos 10 trabajos sobre Dussel, sobre Marx, pero ninguno es un trabajo sistemático sobre todo lo que publicó Dussel sobre Marx, que es lo que se conoce, lo que un colega mendocino llama el Marx de Dussel, y que ese es uno de los trabajos más serios sobre eso, que es un colega que se llama Flavio Teruel. Entonces, fue tan polémico eso que Dussel no quedaba bien con nadie. Ya en 1900, para que tengan una idea, en 1974 había publicado un texto que más o menos así era como el ateísmo de Marx. Pero así, si uno piensa solamente, diríamos que en el título, uno dice, bueno, claro, por supuesto que Marx era ateo, pero no, es lo que le da una vuelta a lo que uno piensa que es el ateísmo de Marx para decir cuál es el verdadero ateísmo de Marx, porque lo que Marx quería decir era realmente que era ateo con respecto al Dios del dinero. Entonces, también como se escribe el trabajo ese sobre las metáforas teológicas de Marx, escribe otro libro que se llama ya un poco más sintético y más fluido, que se llama Marx y la modernidad. Pero todo el Marx que va trabajando durante una década, en la década de los 80 específicamente, y ya con este ejemplo termino porque si no hablaría de otros más ejemplos para ver lo polémico que él fue que ese Marx de Dussel no queda bien con el marxismo soviético. Y bueno, ya Marcuse había criticado al marxismo soviético, así que de tal forma que ya era más fácil criticar al marxismo soviético, por decirlo de alguna forma, pero que ese marxismo soviético tenía sus satélites en todos los países y en todos los partidos comunistas de nuestros países que seguían
eh, los manuales soviéticos y que ese marxismo fue bastante dominante y bastante, no sé si dominante, pero influyente a la hora de concebir al marxismo. Entonces no quedaba bien con ese marxismo, pero tampoco quedaba bien con el otro marxismo, el marxismo eh, occidental, como bien lo estudia Perry Anderson, o marxismo heterodoxo, porque él consideraba lo que ya todo el mundo sabía, que el marxismo soviético era ortodoxo y que el marxismo occidental, si bien era heterodoxo, se quedaba, según él, según Dussel, eh, todavía en la cárcel categorial de la totalidad. No podían salir de la totalidad y entonces por eso él criticaba. Así que diríamos que con quijotesca voluntad, Dussel se enfrenta a las dos grandes tendencias del marxismo, tanto el soviético como el occidental, para, para darnos una nueva versión de Marx que todavía no empezamos a estudiar, que apenas empezamos a estudiar de forma más seria y que veremos qué hay en ese marxismo, porque, bueno, son miles de páginas que nos quedan por delante para trabajar ese Marx de Dussel, porque Dussel era un marxiano. El mismo hijo de él, Enrique Dussel Peters, recientemente cuando le entrevistaron sobre la muerte, él dijo, mi papá era un marxiano. Bueno, marxiano es esa expresión que yo la he leído en los textos de Ludovico Silva, él haciendo referencia a un trotskista francés que se llama Nabil, en la cual, bueno, Nabil dice que, bueno, un marxiano es el que, o sea, el que sabe de los textos de Marx en su tiempo, pero también Dussel es un marxista, es decir, aquel que utiliza las herramientas teóricas de Marx para la transformación de la sociedad. Y a eso se dedicó Dussel. Y bueno, eso sería lo que yo les quería contar brevemente como homenaje a Dussel, y que estos dos libros están influenciados en Dussel. Si están interesados, el libro está en línea eh, en una página que se llama, de la página de la editorial que se llama bueno, www.heraldoseditores.com, y allí lo pueden bajar. Y también, sí, o se pueden ir a la página de Enrique Dussel, así, enriquedussel.com, todo pegado, y allí se van a una sección que se dice sobre Dussel, y entonces allí pueden encontrar este libro. Y este también va a estar cuando esté la segunda edición, porque ya estamos en las revisiones finales, va a estar pronto, antes que termine el año, también virtual. Y bueno, tengo planificado ir a Costa Rica el otro año, los primeros meses, el primer trimestre, y que ojalá, bueno, lo pueda presentar, no sé, en la UNA o la UCR, eh, o por lo menos estar por allá, porque bueno, quisiera reencontrarme con mis amigos ticos. Nos vemos, pues. Gracias. Bueno, dos cosas. Primero que nada, el primero de los libros, si ustedes lo buscan en internet, aparecerá también en la página de la Universidad de Panamá. También la propia la universidad tiene un PDF en el que lo pueden encontrar. Esa versión no está completa. Mejor que la Ok, busquen en la de Heraldos Editores o en la página de Enrique Dussel. de acuerdo, de acuerdo. Y vamos a iniciar con un espacio para preguntas. Entonces, si algún participante tiene alguna pregunta, puede venir acá, por favor, para que quede en constancia de la grabación y realiza la pregunta. Igual, si es hacia uno de los dos expositores presentes, el expositor pasa y responde las consultas acá. Entonces, vamos a ver un pequeño espacio por si alguno desea consultarles algo.
Ojalá que le hagan la pregunta a mis colegas allá. Pues el micrófono queda abierto, pero no quiere. Adelante. Buenas tardes, ¿me oyes, Javier? Sí, bueno, mira, mi nombre es María José Guerra, soy de la Universidad de La Laguna de las Islas Canarias y tu exposición de hoy y los comentarios de los compañeros me han hecho recordar que bueno, que tuvimos a Enrique Dussel por allí, pero no solo eso, sino que en 2004 dirigimos el profesor Gabriel Bello y yo una tesis doctoral de Arantxa Hernández Piñeiro sobre la ética, ¿no? En la que tú has puesto tanto interés, porque recuerdo muchísimo que la publicación fue en el año 98 y que realmente nos impactó. Y a eso se unió también el debate con Apple, tú también lo citabas, lo que hizo que Dussel tuviera pues una resonancia especial en ese momento, primeros años del siglo. La tesis se leyó en el 2004 y no sé si lo habrás visto, pero en la revista española Contrastes salió precisamente por parte de esta autora, Arantxa, ya es ahora profesora de la Universidad de Zaragoza, una bibliografía comentada, claro, hasta ese momento, 2004, pues con mucho detalle de toda la obra de Dussel, ¿no? Me lo has hecho recordar porque bueno, una de las conversaciones que luego coincidí con él en muchas ocasiones, ¿no? En tribunales de tesis doctorales, por ejemplo, uno en Murcia, y luego también en los congresos de la Asociación Filosófica Mexicana en los últimos años, en San Cristóbal de las Casas, en Aguascalientes, es decir, que para mí Dussel se convirtió como en un habitual. Pero lo tuvimos en las Islas Canarias, pues sobre principios, no me acuerdo el año exactamente, ¿no? Principios de siglo, y bueno, y ya le planteamos una cuestión curiosa, que yo ahora se la recordaba a Julio Minaya, porque claro, realmente el gran proyecto colonizador y conquistador empieza desde la conquista de Canarias, que llevó muchísimo tiempo, 1402, 1492. Y como bien sabes, la lanzadera, ¿no? De toda la operación colonialista, pues siempre pasaba por Canarias, hasta el punto, y eso lo recordaba hoy, de que dependiendo de las mercancías que pasaban por los puertos canarios, había un tributo de sangre por el cual o 10 familias o 250 personas tenían que ir a colonizar territorios americanos. Es decir, que entonces, bueno, Canarias queda como el archipiélago africano, a veces se habla de él como el Caribe europeo, pues, en toda esta historia en la que Dussel, bueno, pues basa su tesis de la transmodernidad y de la colonialidad como ese lado oscuro de la modernidad. Ya que te he escuchado, ¿no? Digo, bueno, pues aprovecho y cuento un poco lo que ha sido, ¿no? Repítame su nombre, profesora, y yo la buscaré y María le José escribo. Guerra, Ok, de la Universidad de La Laguna en las Islas Canarias. Y bueno, listo. por comentar que también se leyó otra tesis en 2017, Larisa Pérez Flores es la autora, pues muy centrada en la relación entre Canarias y las Antillas y el Caribe, ya en una clave absolutamente decolonial o descolonial, teniendo también muy presente pues la obra ¿no? del filósofo de Enrique Dussel. Y una última cosa sobre el marxismo. Marx con Levinas. Yo creo que la gran originalidad, el gran impacto de la lectura dusseliana de Marx fue precisamente hacerla desde un pensador no tan radical, la ética como filosofía primera, que fue Emmanuel Levinas, ¿no? Creo que ahí hay un nudo crítico muy, muy importante
por todavía, ¿no?, analizar y profundizar en él. Pues muchísimas gracias. Un comentario nada más que Dussel decía en algún lugar, pero no sé dónde, que Levinas le había cuestionado que por qué se había dedicado tanto a Marx, pero que, bueno, eso quedó allí, pues, precisamente porque es muy interesante hacer esas lecturas cruzadas entre Levinas y Marx. Bueno, muchas gracias por su comentario, profesora. La Voy a categoría tomar, de alteridad, ¿no? La sí, categoría de alteridad del otro concreto, como esa responsabilidad ante el rostro del otro, pues no todo ese impacto. Yo pienso que eso fue, o por lo menos no lo valoro así, de las cruces, ¿no?, más fructíferos con respecto a la lectura de Marx, ¿no? Hacerla desde otro pensador, pues ajeno totalmente, ¿no?, a la tradición, diríamos, marxiana, y bueno, incorporando pues esos elementos de humanismo del otro hombre, ¿no?, que van a ser claves en toda también la ética de la liberación. Pues nada, un gusto conocerte y una pena que no estés aquí. sí, igual, un abrazo. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Bueno, muchas gracias por la intervención de Abdiel. Me parece un trabajo importante. Mi observación es que habría que tener en cuenta la evolución del pensamiento de Dussel, que es una evolución bastante marcada. Por ejemplo, en los primeros escritos, él presenta la filosofía de la liberación como un tercerismo, es decir, ni socialismo ni capitalismo. Y eso pues, luego fue muy criticado también. Y esa fue una de las razones por las cuales él se mete a estudiar a fondo, como bien explicó Abdiel, ¿verdad? El marxismo hasta el punto que él estudia esos archivos desconocidos y casi todos sus trabajos sobre Marx son sobre archivos importantes. La otra observación, con respecto a la ética, sí, desde luego que la ética amarilla pues, es muy importante, pero yo acabo de leer las 14 tesis sobre ética, que es un librito más pequeño, excelente, y él dice desde el principio que hay algunas diferencias importantes con el texto grande de la ética. Y uno muy importante, me parece a mí, y él lo remarca, es que ahí toma una posición contra Heidegger. Entonces, Heidegger, y él había dependido mucho de Heidegger, especialmente la primera ética. Entonces, ahora presenta a Heidegger, la ética de Heidegger, dice, sí hay una ética en Ser y Tiempo, dice Dussel, con mucha razón, pero es una ética del sistema. Y por ahí sigue, ¿no? Entonces, sí hay un marxista que ha elogiado su pensamiento. Digo, no hace un análisis, ¿verdad? Pero es David Harvey, en uno de los volúmenes fabulosos que tiene sobre el comentario del Capital, y lo menciona, lo elogia. Desafortunadamente no abunda más. Otro punto importante era en sus orígenes, él presenta, en donde no tiene en cuenta Marx, es muy populista todavía, como nos explicó Ceruti en Santo Domingo, ¿verdad? Y eso pues tiene que superarla. Y precisamente el concepto de pueblo se convierte en un tema especial estudiando a Marx. Así que lo que estoy diciendo que me parece importante seguir también el desarrollo. Y por ejemplo, el tema de la decolonialidad él lo adopta después.
Y la transmodernidad lo adopta también, diferenciando de la posmodernidad. Porque no todos los decoloniales tienen esa diferenciación explícita que hace Dussel. Por ejemplo, si uno lee el libro de Santiago Castro, primer libro, Crítica de la Razón Latinoamericana, todo su análisis parte de la condición posmoderna de Lyotard. Y él se ha mantenido así, ¿verdad? Así que nada, pues me parece que es importante ver su trayectoria evolutiva. Gracias. ¿Usted cómo se llama, profesor? Carlos Rojas Osorio, Ah, Carlos, un sí, gusto, profesor Carlos. de Sí, la sí, Universidad sí, de Puerto Rico. sí. Sí, yo lo conozco su Gracias. obra, muy importante. Gracias, profesor. Eh, bueno, también, bueno, para contarles, aprovechar ahí los minutos que quedan, que nosotros hicimos algo histórico en Panamá. Julio es testigo de eso, que allí invitamos a Cheruti, invitamos a Dussel, y allí se reencontraron y hablaron algunos minutos. Bueno, fue algo insólito, pero lo logramos porque pudimos invitar a ambos allí, y que bueno, todos sabemos que una de las críticas más interesantes que se le ha hecho a Dussel fue precisamente la que hizo eh, Cheruti, una crítica bastante seria. Y bueno, como bien plantea el profesor Carlos Rojas, y que eso está en el libro, pues, o sea, se ven los tres momentos de las tres éticas. Y el tercer momento, es decir, la culminación de la ética, son las 14 tesis de ética. Y que hay cambios significativos, incluso en el lenguaje hay cambios. Y bueno, obviamente allí dice, como bien señala el profesor, la ruptura ya total con Heidegger. Dice, bueno, hasta ahora puedo romper con Heidegger, porque en Heidegger no es que haya una ética, sino es que lo que hay es una moral, y si una moral que se puede plegar al sistema, y eso corre el riesgo, toda ética que no pueda ser de principio se convierte en una moral, y en tanto moral se puede plegar a un sistema, como le ocurrió, según Dussel, a Heidegger. Obviamente yo creo que también eso se debe a que cuando Dussel escribe la primera ética, es decir, para una ética de la liberación, todavía no estaban los libros estos de Fayet, estos libros que salieron en la década de los 80, que ya vinculan a Heidegger con el nazismo. Y bueno, y eso no se tenía tan claro como a partir de esos libros que empezaron a salir en la década de los 80, fundamentalmente en Francia, o traducciones francesas, y que quizás por eso Dussel obviamente no pudo ver eso. Pero bueno, también, bueno, creo que por allí tendré a través o de otro amigo en común, Pablo Guadarrama, preguntarle al profesor Carlos dónde está eso de Harvey, porque me interesaría anotarlo, pues. Muchas gracias. Eh, solamente es como un anuncio que quiero hacerles porque considero que es muy importante. En República Dominicana tuvimos a Dussel en dos ocasiones y en ambas ocasiones dejó sus ráfagas, como siempre, ¿verdad? Dejó la cabeza caliente a muchos jóvenes. Uno de ellos, el año pasado, hizo su tesis de licenciatura sobre Dussel y está entusiasmadísimo, leyendo mucho. Es una promesa. Creo que ese muchacho va a llegar muy lejos. Pero ayer, el profesor Francisco Pérez Soriano de mi universidad puso a circular una obra que le editó el Archivo General de la Nación, es decir, el erario público se encargó de editar la obra titulada Enrique Dussel, la cuestión del sujeto y la crítica filosófica en América Latina. Este libro lo presentó, es el resultado de su tesis doctoral en el País Vasco también,
Es decir, que este es un libro hermano más o menos del que Abdiel nos ha regalado y otros que vienen por ahí. Quería darte ese anuncio. Y nosotros vamos a querer que tú vayas a República Dominicana para que motive un poco todo esto allá. Permiso también como comentario. Acá en la Universidad de Costa Rica, el profesor George García está iniciando un proceso en el que yo estoy incluido para hacer un seminario de grabación con temas necropolíticos partiendo del pensamiento de Enrique Dussel. Entonces, por ahí le pediré el contacto a don Álvaro para comunicarme con usted en caso de ser necesario. Sí, entonces aquí también en Costa Rica estamos iniciando una serie de investigaciones en torno a Enrique Dussel. Perfecto, sí, creo que es importante el diálogo de Dussel con Agamben y con Achille Membe y también con Esposito, también es interesante eso. Ok, un gusto, gracias. De acuerdo. ¿Alguno más tiene algún comentario? Si no, sería agradecerles. Muchísimas gracias a todos, especial a Abdiel. Gracias. Lamentamos que no pudieras estar acá, pero estamos muy agradecidos con su presentación. Entonces, Un abrazo. muchísimas gracias. Daremos por finalizada la sesión y informarles que en la terraza va a haber un cafecito. Decía comedor y no sabíamos.